que lo podamos examinar en nuestras vidas y podamos llegar ahí. Vamos a ir al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 39 al 46. Capítulo 22 de Lucas, o San Lucas, versículos 22, 39 al 46. ¿Los tenemos todos o los esperamos? ¿Quién me falta? Bueno, lo tenemos todo. Nos fuimos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entre en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levantaos y orad, para que no entren en tentación. Padre, bendecimos tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender este mensaje de hoy, Señor. Añade bendición, Señor. Usa mis labios para exponer tu palabra, Señor, y que sea de bendición a nuestra vida y a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un pasaje muy conocido por muchos. En alguna de sus Biblias dice Jesús ora en el Getsemaní. En otras dice Jesús ora en el Monte de los Olivos, que es lo mismo, es el mismo lugar y el mismo sitio. Pero antes de Jesús llegar ahí, a donde estaba, en ese Monte de los Olivos o el Getsemaní, Jesús estaba diciendo a los discípulos lo que iba a suceder antes de ese encuentro. Jesús le estaba diciendo que alguien lo iba a traicionar. Jesús le estaba diciendo: alguien me va a traicionar antes de llegar ahí, al Getsemaní. Y le decía a sus discípulos que alguien lo iba a traicionar, que ese fue Judas. Pero aún así, Jesús le seguía diciendo a cada uno de ellos y le enseñó: voy a instituir la Santa Cena para que tengan recuerdo de mí y esté en su memoria, como el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego también Jesús le dice: vayan preparándose. ¿Se acuerdan cuando los envié a que fueran a predicar? Que les dije: no lleven alforja, no lleven bastón, no lleven nada. Pero en esta vez le dijo algo diferente. Le dijo: tengan espada y tengan protección. Ya Jesús los estaba preparando para algo que Jesús se lo llevaba tiempo diciéndole, pero ellos todavía no lo habían entendido. Y era la partida, la muerte de Jesús y la resurrección. También Jesús le decía a ellos: recordaos cuando los envié y fueron a las ciudades. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo todo lo que practicamos, ahora es que viene la parte difícil. Porque
cuando yo parta, ustedes tienen que practicar y llevar a la práctica todo lo que yo les enseñé. Y ahí llegamos al Getsemaní. Ahí es cuando entramos a este monte. Ahora, ¿qué significa este monte para los judíos? Es muy importante siempre saber el contexto histórico para que nosotros vayamos entrando dentro de la historia. Cuando yo leo la Biblia, a mí me gusta leerla en tipo película. Yo me hago un Netflix en mi mente, yo la comienzo a leer y la comienzo a reproducir en mi mente, para así yo captar cuál es el mensaje que Dios quiere que yo reciba. ¿Qué significaba el monte para los judíos? Se encuentra primero al este de Jerusalén, considerado uno de los lugares más sagrados para los judíos. Se utilizó en tiempos después de Jesús como un cementerio para los judíos de Jerusalén, no para otra parte de Israel, simplemente para los judíos de Jerusalén. Se estima que hay aproximadamente 150,000 tumbas. ¿Cuánto hay en cada tumba? No lo sabemos. Pero se cree que en ese monte de Olivos, o el Getsemaní, hay aproximadamente 150 tumbas que eran de personas que vivían en Jerusalén. Ahora comienza la historia y dice que salieron y se fue como solía al monte de los Olivos. Quiere decir que este era un lugar conocido para los discípulos y para Jesús. Si usted busca, muchas de las veces cuando decía el evangelio y Jesús salió y fue a orar y fue al monte, este era el monte donde Jesús iba a orar, al monte de los Olivos. Quiere decir que Jesús y sus discípulos sabían que cada vez que iban ahí, iban a orar, iban a buscar presencia de Dios, iban a buscar, después que se desgastaron predicando la palabra con Jesús, después que vieron los vituperios, después de que le entraron a pedrar, después que los corrieron y los persiguieron, ellos huían a ese monte. No le he dicho el tema todavía, ¿verdad? El lugar de encuentro es este. Estos discípulos que estuvieron ahí con Jesús aprendiendo, llegaron a un lugar que ellos conocían. ¿Y qué sucede cuando ellos llegan a este lugar? El Señor le dice, orad, que no entren en tentación. En otras palabras, el Señor le está diciendo, oren para que no entre la tentación. Oren para que no entre la tentación. En otras palabras, oren para cuando venga la prueba, estén preparados. Oren para que cada vez que ustedes tengan una situación, se encuentren preparados para esa situación. Oren para cuando llegue la aflicción, hemos preparado para llegar y afrontar esa aflicción. Muchas veces nosotros lo aprendimos y lo practicamos. Yo lo practiqué, que yo oraba un día sí, 5 no. Y venía otra vez, oraba 2 y después 5 no. Y después oraba 3 y 2 no. Y es algo normal que pasa en nuestra humanidad. ¿Tú sabes por qué? Porque se levanta una batalla en lo que es el espíritu y la carne. Y la carne no quiere orar. Entienda eso. Pero cuando usted somete la carne al espíritu, aunque sea 5 segundos, usted va a sacar una oración. O 10 segundos. O 20. Lo que sea necesario. ¿Qué sucede? Que cuando él le dice esto, se va y se aleja Jesús. Y dice ahí, en la palabra, que cuando llegó a aquel lugar, le dijo, ore para que no entre en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Un tiro de piedra. ¿Cuántos han tirado piedra aquí? ¿Quién no ha tirado piedra? Vamos a hacer la que ve. ¿Quién no ha tirado piedra aquí? Ok. ¿Verdad? Todos hemos cogido alguna vez en el mar, en la playa, en la casa, en el barrio, en el río, donde quiera, en el parque. Hemos cogido que sí una vez una piedra y la hemos tirado. Dice ahí la palabra que fue a un tiro de piedra. Jesús quería buscar un poco de intimidad aparte de sus discípulos. Y esto nos trae una enseñanza muy grande porque a veces nosotros necesitamos esa intimidad con Dios. Lo que pasa es que tiramos la piedra y no lo hacemos con fuerza,
para tener una buena distancia. Y una de las cosas que más nos perjudica en estos días a nosotros como cristianos, y yo estoy seguro que nadie aquí ha practicado eso, que una de las cosas que más nos atrae a nosotros es el celular. Y muchas veces cuando queremos entrar en el celular, hace clic y sale un mensajito por allá. Y las rodillas se te quieren levantar. Y empieza ese debate ahí entre tú, ¿me levanto lo cojo? No. A lo mejor es una emergencia. Ay, que mis familiares están en otro país y me están llamando a lo mejor. Y comienza esa disyuntiva. Pero cuando tú coges la piedra y la tiras a un sitio bastante lejito, tú vas a buscar la intimidad que tú quieres. Muchas veces hablamos de intimidad, pero verdaderamente no entendimos lo que es la intimidad. La intimidad con Dios significa que yo me desvisto, no de la ropa, yo desvisto mi corazón, mi vida, y se la enseño completamente al Señor Jesús. Muchas veces nosotros pensamos, por ignorancia o por atrevidos, que nosotros podemos engañar a Jesús y que nosotros podemos engañar a Dios y le decimos mentiras a media. Le decimos, tú sabes que lo traté así, pero tú me entiendes. No, Él no te entiende. Claro que te entiende. Él lo que quiere es que tú seas una persona que te desvista, que tú puedas sacar tu interior de ti, que tú puedas entrar en una verdadera intimidad con Él, que Él te pueda mirar a ti y decir, este se desvistió completamente. Mira, dice David que cuando cayó se envejecieron sus huesos. Y muchas veces nosotros llegamos a esa parte que David dijo eso. Por no querer hablar claro, vamos a decirlo así, por no querer hablar claro con Dios, se envejecen nuestros huesos porque pensamos que lo podemos engañar. Porque es que pensamos que somos más listos que Él. Es que nosotros somos tan atrevidos que nosotros pensamos, a Él no le va a importar eso. Pero sin embargo, Dios está pendiente de nosotros cada segundo, cada minuto y cada cosa que nosotros hacemos, Dios está pendiente. Hasta de lo que posteamos. Porque muchas veces lo hacemos para tirar puya. No lo hacemos para edificar. Es que yo posteo eso ahí porque es que a mí me hicieron algo. Yo quiero que ellos sepan que yo estoy aquí para rematarle. Entonces, hasta de eso, Dios está pendiente de nuestras vidas. Pero como nosotros estamos aprendiendo hoy que es intimidad con Dios, quiere decir que la próxima vez que yo vaya a postear algo, o yo vaya a decir algo, o yo vaya a expresarme en contra de alguien, o a quererle decirle 2 o 3 a alguien, yo diga, déjame intimar con Dios. Dios, ¿qué tú crees? Si yo digo esto, ¿qué tú crees? Si yo hago esto, ¿qué tú crees? Si yo posteo esto, ¿qué tú crees? Entonces ahí tú le estás dando ese momento que decía esa canción allí, decía, quiero un encuentro con el Dios vivo. Ahí Dios se va a encontrar contigo porque tú te estás abriendo completamente. Tú estás desbordando tu corazón, lo que hay dentro de ti, para llegar a esa intimidad que tú necesitas. Y eso lo vas a hacer cuando te desnudes. Jesús quería apartarse de sus discípulos. No es que Él los detestaba, es que Él necesitaba un tú a tú, un one on one con Dios. Porque Él estaba pasando ahora mismo un momento de agonía. Jesús sabía que ya lo iban a integrar. Jesús sabía que Judas venía de camino con los soldados. Jesús sabía que cuando ellos llegaran, Él lo iba a besar. Ya lo había vendido, lo iba a besar y lo iba a entregar. Y a nadie le gustaría estar en esa situación. Pero incluso Jesús, y no fue que Jesús dudó, fue que Jesús en ese momento se sintió el peso de que era ser un ser humano, de que era hombre 100% y Dios a la misma vez. Y Jesús viene y dice después, y se apartó, y se arrodilló, y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos hemos decidido tirar la toalla? ¿Cuántos hemos decidido, Señor, hasta aquí? Señor, ¿por qué me escogiste a mí?